Daremos inicio a la ronda de preguntas que permite la segunda parte del punto cuarto del acuerdo aprobado. En esta fase, le pedí a los senadores y senadoras poner atención para que no haya dudas. En esta fase el procedimiento será la pregunta inicial de un senador por espacio de 3 minutos. La respuesta inmediata del compareciente hasta por 4 minutos. Y en su caso, un comentario a la respuesta a cargo de los senadores hasta por 2 minutos. En esa virtud se concede la palabra a la senadora Mónica Arriola Gordillo para formular su pregunta hasta por 3 minutos. Les pido por favor que pongan atención a la senadora. Senadores, gracias. Con la venia de la presidencia, compañeros y compañeras senadores. Doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público. Sea usted bienvenido al Senado de la República. Esta comparecencia, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 93 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permite exponer de manera directa nuestras preocupaciones, pero sobre todo las inquietudes de todas las personas que no pueden expresar sus opiniones en esta tribuna, ejerciendo verdaderamente nuestro carácter de representantes y de igual manera escuchar sus argumentos sobre los alcances de la reforma hacendaria y las expectativas del paquete económico para el 2014. Mi personal reconocimiento por el anuncio con el que usted inició su comparecencia. Es una muestra de sensibilidad, de responsabilidad y de solidaridad con los miles de mexicanos y mexicanas que hoy enfrentan los efectos de las tormentas Ingrid y Manuel. Señor secretario, para el análisis de este primer año de gobierno no se puede ignorar un hecho contundente. Una de las premisas del paquete económico aprobado para el 2013 era que nuestra expectativa de crecimiento para este año sería de 3.5%. Sin embargo, este indicador ha sufrido 2 ajustes a la baja en los últimos 3 meses, con base en la información publicada por el INEGI. Pasó de 3.5% a 3.1% y posteriormente del 3.1% al 1.8%. De acuerdo con diversos análisis, este débil crecimiento es resultado de la combinación de 3 factores: la caída de la demanda externa, el no ejercicio del gasto gubernamental y problemas en el sector inmobiliario. A estos elementos debemos de agregar los impactos que tendrá en la economía, los daños en la infraestructura y pérdidas de cosechas sufridas en los últimos días como resultado del paso por el país de los fenómenos naturales que hoy ocupan al gobierno federal. Es alentador que el gobierno federal cambie prioridades y oriente los recursos y esfuerzos del Estado a brindar auxilio a quienes hoy lo necesitan. El crecimiento sostenido de la economía, y usted lo ha dicho en diversos foros, es el único mecanismo de garantizar para todos los mexicanos y mexicanas un mejor futuro, oportunidades de empleo y distribución de riqueza más justa. Recientemente el subsecretario Fernando Apórtela mencionó que una aceleración en el crecimiento de la economía global y particularmente de los Estados Unidos pudiese reflejarse en un aumento de las exportaciones petroleras y no petroleras, lo cual beneficiaría sustancialmente a México. Sin embargo, estos supuestos que no nos brindan certidumbre. Requerimos de medidas sustentadas en cimientos sólidos que no dependan solo de factores externos. En este orden de ideas, me interesa que nos explique, además de las reformas en materia hacendaria y energética, ¿qué medidas tienen prevista para la estimulación y el desarrollo económico basadas en condiciones internas y no sujetas únicamente a factores asociados a la economía global? Por otro lado, reconozco la apertura para analizar las propuestas en materia impositiva. Coincido con usted en que los impuestos no son populares y en que en muchas ocasiones no se tienen alternativas. Sin embargo, la duda es: si son los más ricos los que rentan casas o los que a través de hipotecas aspiran a hacerse de un patrimonio, me preocupa la economía de las familias y por ello pregunto, ¿cómo se compensará o de qué manera se beneficiarán las familias
que con gran esfuerzo pagan colegiaturas de sus hijos, rentan casas y pagan hipotecas, si eventualmente se les impone el IVA en una economía que no crece lo suficiente? Por su respuesta, señor secretario, muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra el secretario de Hacienda y Crédito Público para... Muchas gracias. Sin duda alguna, la preocupación clave en la economía debe ser el crecimiento económico. Y debe serlo no solamente por el crecimiento bajo que está teniendo nuestra economía en este 2013, sino por el crecimiento que hemos tenido en las últimas 3 décadas. El crecimiento económico en los últimos 12 años fue de apenas 2% en promedio al año. Si no aceleramos de manera permanente y sostenible el crecimiento económico, no habremos de lograr eficacia en el combate a la pobreza. Las cifras de crecimiento para este año sin duda están por debajo de lo que México necesita y, como usted bien lo apunta, tiene que ver fundamentalmente con factores externos, con afectaciones en la industria de la vivienda y sí también con la estacionalidad del gasto público. Los factores externos indudablemente juegan un papel importante en una economía abierta. No es México la única economía que ha reducido su perspectiva de crecimiento. Brasil, Rusia, Turquía, países emergentes con características similares en muchos aspectos a nuestra economía, también de finales del año pasado a los meses recientes, tienen ajustes en sus tasas de crecimiento. Pero en lo que podemos trabajar nosotros, como usted bien lo apunta, es en los factores internos. Para ello, el presidente de la República ha convocado a todos los gobernadores, al jefe de gobierno del Distrito Federal, a unir fuerzas sin sesgo partidista para estimular la demanda agregada a través de la inversión pública en el último trimestre del año. Para ello, se ejercerá un programa de aceleración del crecimiento económico por un monto de 27,000 millones de pesos, en el cual habremos de hacer equipo con los estados, insisto, de todo el país, independientemente de su origen partidario, para acelerar el crecimiento y evitar que exista cualquier rasgo de subejercicio. Son correctas las cifras que expuso el senador Melgar. Al cierre del primer semestre, el subejercicio es de menos del 1% del PIB, que es el menor subejercicio que hemos tenido en las últimas décadas, en los primeros años, en el primer año de un gobierno. Tenemos que invertir más en el sector de la vivienda. Se están generando de manera emergente 12,000 millones de pesos adicionales de crédito para la construcción a través de la banca de desarrollo, para apoyar a aquellas empresas de vivienda que están en una condición sana y que necesitan espacio y financiamiento para poder cubrir lo que otras empresas más grandes, que están en una situación financiera muy grave por decisiones que han tomado las propias empresas en el pasado, necesitan ahora las empresas emergentes ser apoyadas, y lo está haciendo decididamente el Gobierno de la República a través de estos mecanismos. Con respecto a la última pregunta que usted hace en materia de impuestos, creo que lo importante, insisto, es que mantengamos la progresividad de la reforma hacendaria. Podemos discutir aspectos específicos como lo está haciendo la colegisladora en este momento a través del análisis en comisiones, y la postura del gobierno de Enrique Peña Nieto es conocida. Por supuesto, habremos de trabajar con la Cámara de Diputados y por supuesto con el Senado de la República para encontrar alternativas que busquen aminorar o eliminar efectos negativos, particularmente con aquellas familias que necesitan un apoyo económico del Estado. Sin embargo, no habremos de cejar, no habremos de dejar de insistir en lo importante en esta propuesta, que es que el gran objetivo de la política económica tiene que ser el bolsillo, la economía familiar de las grandes mayorías que hoy son indudablemente el objetivo fundamental del gobierno de Enrique Peña Nieto. Gracias, senador. Gracias. La palabra a la senadora Mónica Arriola. Gracias, señor secretario. Gracias, por favor. Senador presidente. Es alentador que exista la confianza en que las tendencias cambiarán, señor secretario, pues de mantenerse el crecimiento que actualmente caracteriza nuestra economía, México no tendrá la capacidad para transformarse en una nación más justa y equitativa.
Creo y reconozco que es un acto de justicia con los más pobres, el hecho de que se considere la equidad como una de las líneas de acción prioritarias del Gobierno federal, y que tanto las reformas como el paquete económico tengan en su contenido un carácter esencialmente social enfocado en abatir la pobreza. Solo a través de una perspectiva que tenga un crecimiento con equidad, su eje estratégico, podremos impulsar el desarrollo de la economía para la creación de más y mejores empleos. Solo con mejores oportunidades lograremos alejar a nuestros jóvenes del desempleo y de la tentación de ser reclutados por la delincuencia. Es dramático que en un país que aspira a estar entre los más desarrollados existan millones de mexicanos y mexicanas que viven en medio de la pobreza. Está confirmado que la pobreza es un factor que de no combatirse con medidas efectivas se convierte en un círculo vicioso que impide el desarrollo individual y colectivo de las familias, heredándose entre generaciones. En el escenario internacional existe una visión optimista sobre México, las reformas aprobadas y las que están a discusión. Ellas brindan confianza en el exterior. Sin embargo, mientras no se atiendan los rezagos en materia de equidad, estaremos construyendo dos Méxicos: el México del desarrollo y el México profundo, el de la pobreza. De los olvidados, es momento de cumplir con las esperanzas de millones de mexicanos. En este contexto, reconozco el esfuerzo realizado para que en el mes de agosto la tasa del desempleo en México bajara del 5.39% al 5.17%. Misma suerte que siguió la tasa de desocupación respecto a la población económicamente activa. Sin embargo, no hay que dejarnos de preguntar: ¿qué medidas se establecerán para continuar e incluso optimizar el decremento en las tasas de desempleo y desocupación, creando a su vez una cantidad importante de empleos que favorezca a las poblaciones vulnerables y marginadas de nuestro país? Finalmente, nos complace saber que se ha venido cumpliendo estrictamente la calendarización del ejercicio presupuestal y, de acuerdo al informe semestral de finanzas públicas, el gasto programable estuvo en alrededor del 98%. Lo anterior de que se confirmó que existía un subejercicio del presupuesto, de manera particular en diversas secretarías como la de Turismo y de Desarrollo Agrario, las cuales tuvieron subejercicios de 39 y 26% respectivamente. En este sentido, y como parte del compromiso con la sociedad y su derecho constitucional a la información, ¿qué medidas se implementan en el paquete económico 2014 para mejorar la transparencia presupuestal y qué instrumentos se están proponiendo para optimizar la eficacia y la rendición de cuentas en el gasto público? Nuevamente, le agradezco su respuesta, señor secretario. Le reitero el optimismo que nos genera el que se destinen los espacios gubernamentales en medios para informar a la sociedad sobre las medidas y acciones dirigidas a la atención de los damnificados en Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca. En estos tiempos, en los que los millones de mexicanos viven el desaliento, la celeridad y oportunidad de las acciones que usted nos anuncia corresponden a un gobierno responsable que se coloca al lado de la gente, no quiero dejar esta tribuna sin decir que resuena dentro de mí la voz de uno de los afectados por los desastres naturales, al rogar entre lágrimas que no se olviden de él y de la comunidad al que pertenecen. Como senadora y ciudadana de la República, jamás dejaré de luchar por aquellos que caen o que fueron olvidados. Señor secretario, de nuevo, gracias por compartir este espacio de intercambio de opiniones, esperando que la suya y su respuesta hacia mis intervenciones sean también la voz y la respuesta hacia los ciudadanos que nos están viendo en este momento. Muchísimas gracias. Gracias.